Esta historia sigue la vida de Radha, una niña nacida en una familia poco común. A primera vista, parecería que Radha, desde pequeña, fue preparada para el matrimonio, algo inusual para una niña rusa. Sin embargo, Radha no era rusa, sino gitana. En su cultura, el tema del matrimonio es bastante simple: a los 14 años, te casas sin demora. Durante esos primeros 14 años de vida, tus padres pueden ser adinerados y atractivos, pero a veces no tienen tiempo para encontrar un esposo con antelación, ya que su prioridad es alimentar a sus hijos. No obstante, la situación de Radha era distinta. Ella solo tenía 2 hermanas menores, y debido a esto, sus padres se preocuparon por encontrarle un novio cuando apenas tenía 12 años. Le quedaban 2 años para madurar antes de casarse. La madre de Radha la instruyó desde temprana edad sobre cómo tratar a su futuro esposo, servirle comida, llevarle las pantuflas, asegurarse de que todo esté perfecto cuando él regrese cansado del trabajo. Su madre le repetía una y otra vez que debía ser discreta, no alzar la voz, no decir groserías, ser obediente en todos los aspectos, incluso en la cama, y mantener la humildad, como la Virgen María. Radha creció escuchando estos consejos día y noche. A pesar de todo, Radha no quería casarse. Solo tenía 14 años y ya la estaban presionando para hacerlo, cuando lo único que deseaba era estudiar y recibir la educación con la que soñaba. Sabía que casarse a una edad tan temprana solo obstaculizaría sus sueños. Su madre no ocultaba que ser una esposa inteligente podría no ser bien recibido por su futuro esposo, lo que solo confirmaba a Radha que casarse a los 14 años sería una desgracia. Radha comenzó a idear un plan para escapar de ese matrimonio. Para ella, casarse se sentía como una pelea que debía evitar. Por suerte, no necesitó tomar ninguna medida drástica. La noche antes de la boda, Radha iba a conocer a su prometido, algo que no era habitual, ya que en su cultura la novia solo conoce a su esposo el día de la boda, cuando ya no hay escapatoria. Sin embargo, los padres del novio querían que los jóvenes se conocieran antes, al menos para hacerse amigos. Así fue como apareció ese mes, un joven apuesto de su misma edad, montado a caballo y seguido por una caravana de coches repletos de parientes y flores. A pesar de la fachada de alegría y celebración, Radha sonreía con falsa modestia, cumpliendo con lo que se esperaba de ella. Durante toda la visita, Radha y Esames no estuvieron solos en ningún momento, pues había que respetar las tradiciones. Al final, los dos se sentaron juntos, y Esames le colocó su mano en la rodilla, un gesto que encendió la furia de Radha, quien estuvo a punto de golpearlo. Sin embargo, algo cambió cuando Radha sintió que Esames le deslizaba un papel. Al mirarlo, él le hizo un gesto rápido, y Radha captó el mensaje. Discretamente, se guardó el papel en el bolsillo, con la intención de leer su contenido más tarde, en el baño. La curiosidad pudo más que ella, así que se levantó de la mesa y se dirigió al baño. Cuando abrió la carta, la leyó rápidamente: lo siento. No quiero casarme. No sé qué pienses tú. Interrumpiré la boda para que no te avergüences. Yo me encargaré de todo. Si aceptas ser mi cómplice, camina hacia mí con una gran sonrisa y susurra 2 veces: lo entenderé. Esames. La chica casi saltó de alegría. La suerte le sonreía. El hombre no quería casarse con ella, y eso era exactamente lo que ella esperaba, que Esames se diera cuenta de que no estaban preparados para el matrimonio. Por supuesto, le entristeció un poco que él asumiera toda la responsabilidad, ya que eso seguramente le traería problemas. Pero pensó que, siendo ambos hijos de familias ricas, no habría nada que temer. Con una gran sonrisa, se acercó a la mesa festiva. Esames la miró fijamente. Ella, debilitada por la emoción, lo miró a los ojos y parpadeó 2 veces rápidamente. Él asintió levemente, comprendiendo todo. Ahora debía actuar rápido, la boda sería en 2 días. Sus padres habían planeado una fiesta gitana que haría que todo el Tabor sintiera envidia. Sí, su familia era tan adinerada que podían permitirse lujos extravagantes, incluso regalar habitaciones enteras de la casa a las hijas como propiedad. Entonces, su madre entró en la habitación, llorando desconsoladamente. Se sentó al borde de la cama, con los ojos casi hinchados de tanto llorar.
Esa mes había tenido una pelea tan fuerte con la familia que habían decidido cancelar la boda. Rada quería saltar de alegría al escuchar la noticia, pero sabía que si lo hacía, lo delataría todo. Así que se acercó a su madre en señal de consuelo. Internamente, Rada se reía irónicamente, pero por fuera lloraba para aparentar ante su madre que estaba devastada. «Oh, mamá. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué será de nosotros?», repetía mientras su madre, entre sollozos, le decía: «Nos esconderemos por 3 años, hasta que seas mayor de edad. Es una pena que mientras tanto no podamos casar a tus hermanas». Oh, esa mes, qué gitano más despreciable ha resultado ser. Cuánto deshonor para su familia. Rada, en silencio, le daba la razón a su madre, pero pensaba para sí: «No estaré aquí cuando cumpla la mayoría de edad, mamá». Ya había tomado la decisión de huir lo antes posible. Aún así, la vida de Rada dio un giro inesperado cuando cumplió 16 años. Algunos compañeros se burlaban de ella por haber sido abandonada, sin haberse casado, y soportó esas burlas durante 2 años. En ese tiempo, encontró consuelo en Gos, un joven romaní de su misma edad que iba a la escuela en una clase paralela. A menudo se cruzaban en los recreos y charlaban. Gos estaba tan enamorado de Rada como ella de él. Pasaban tiempo juntos después de clase, compartiendo confidencias y soñando con casarse pronto. Sin embargo, los dos adolescentes no se dieron cuenta de algo importante. Rada quedó embarazada sin siquiera saberlo. Fue su madre quien notó que la joven había comenzado a comer más de lo habitual y que ya no tenía su periodo. Preocupada, y a espaldas de su marido, compró una prueba de embarazo y obligó a Rada a hacerla frente a ella. No tardó mucho. 2 rayas. La madre de Rada sintió un mareo repentino, tan fuerte que incluso tuvo que llamar a una ambulancia al Tabor. Cuando el padre llegó del trabajo y vio la ambulancia en casa, quedó atónito. Al enterarse de la verdad, su reacción fue de furia. Evitó a los vecinos y lanzó insultos, culpando a todos menos a sí mismo. Los padres no querían que su hija quedara embarazada antes de casarse, y mucho menos cuando descubrieron quién era el posible padre. ¿Qué clase de chico es ese? Es pobre. Su padre apenas gana unos peniques, y su madre viste harapos, igual que él. ¡Qué vergüenza! No es un hombre gitano, ese matrimonio nunca funcionará. Sobre mi cadáver, gritó el padre, con los ojos llenos de rabia. Rada estaba aterrorizada. Nada iba como ella lo había planeado. Su mundo se tambaleaba, y aunque inicialmente había querido huir del Tabor y estudiar, ahora lo único que deseaba era tener a su hijo. Pero la decisión ya estaba tomada por sus padres. Se dirigieron a hablar con los padres de Gos, y la misma ambulancia que había acudido al Tabor los llevó al hospital para realizar un aborto. La chica no tuvo tiempo de procesar lo que estaba ocurriendo. En pocas horas, estaba vacía, sin bebé, sin esperanza, como en una pesadilla de la que no podía despertar. De regreso a casa, el padre la empujó bruscamente hacia el interior mientras decía: «Te darás cuenta de que te hemos salvado». Pero Rada no dejó de llorar. Lloraba incesantemente, odiando cada momento del día que acababa de pasar. No quería vivir. Sabía que sus padres la encerrarían en casa, prohibiéndole ver a Gos o siquiera contarle lo que había sucedido. Pero Rada ya había tomado una decisión: tenía que huir. Se dio cuenta de que, a pesar de todo, Gos probablemente habría aceptado al bebé, y eso le dolía aún más. Esa misma noche, mientras todos dormían, Rada recogió sus papeles. Sabía que los necesitaría si quería trabajar o continuar sus estudios. Cuando llegó el momento, saltó por la ventana de su casa, escapando en el silencio de la noche. Nadie vigilaba, y la calle estaba tan tranquila que parecía un cementerio. Aquella sensación de peligro le dio aún más fuerzas para seguir adelante. No solo huía, también buscaba a su amor. Corrió hacia la pequeña choza donde Gos vivía con sus padres y, con cuidado, golpeó la ventana. Para su alivio, el chico abrió. Ahogada en lágrimas, Rada le contó todo lo que había pasado. Pero Gos no reaccionó como ella esperaba. Su semblante se oscureció, y con una indiferencia helada, le dijo: «Tal vez fue lo mejor». Rada dejó de llorar en ese instante.
¿Cómo puedes decir que fue lo mejor?, preguntó, incrédula. Queríamos formar una familia. No era una broma. Goss, con la mirada baja, respondió, pero nosotros también seguimos siendo unos niños. Sí, fue mi culpa, pero nunca planeé tener un bebé. Estaremos bien, pensó Radha, aunque una parte de ella no dejaba de sentir alivio. Miró a Goss con los ojos llenos de horror, retrocediendo lentamente antes de salir corriendo. Escuchó al chico gritarle algo, quizás intentaba detenerla, pero ella no le escuchó. Huyó, dejando atrás el lugar donde había sido traicionada por la persona a la que más amaba. Corrió lejos del Tabor, lejos de su casa, donde sus propios padres no la apoyaban. Nunca en su vida se había sentido tan desesperada por escapar. A la mañana siguiente, logró tomar un autobús interurbano. Apenas tenía dinero, lo poco que llevaba eran los ahorros que había guardado durante años, preparándose para un momento como ese, por si alguna vez tenía que huir. Afortunadamente, tenía lo suficiente para el billete de autobús, y no esperaba que sus padres la buscaran. Así que estaba aliviada de poder esconderse. Pasó de un lugar a otro, cada vez más lejos, hasta estar segura de que sus padres nunca la encontrarían. Ya tenía 17 años, y durante un año entero recorrió Rusia, sobreviviendo de cualquier manera posible, incluso de formas que prefería no mencionar jamás. Una sensación constante la atormentaba, el peso del bebé que había perdido, de la vida que llevaba dentro. A veces soñaba con su hijo, con una pequeña figura que le suplicaba que no lo hubiera matado. Pero el pasado ya estaba sellado, y Radha se aferraba a la esperanza de que, si lograba salvar vidas, podría de alguna forma redimirse ante su bebé no nacido. Quería ser médico. Después de todo, había terminado el bachillerato, y su meta era entrar en la facultad de medicina. Con su diploma en mano, fue a la oficina de admisiones, pero se encontró con un obstáculo inesperado. La mujer que la atendió le preguntó por sus padres, recordándole que con solo 17 años aún necesitaba su autorización. «Ven la próxima vez con ellos», le dijo la mujer mientras le devolvía los papeles. Radha pensaba que podría adelantarse a todo y empezar su nueva vida sin interferencias, pero ahora se sentía estancada. Deambulaba por el paseo marítimo, aunque apenas podía caminar. Su mente estaba vacía, sin un plan claro para el futuro. Había puesto todas sus esperanzas en poder estudiar, vivir en la ciudad, tal vez en una residencia, y empezar de nuevo. Pero ese camino ahora estaba cerrado, y el pasado era demasiado oscuro como para regresar a él. A pesar de su juventud y belleza, la vida que llevaba la había agotado, tanto que ni siquiera consideraba volver al Tabor. Fue entonces cuando, sin darse cuenta, se dejó caer en un banco al lado de una chica que ya estaba sentada. Radha se desplomó y comenzó a sollozar, abrumada por la desesperación. La chica a su lado, de alma bondadosa, no se apartó ni se fue, sino que se quedó allí, en silencio, sin juzgarla. Nastya puso suavemente la mano en el hombro de Radha y le preguntó con una voz suave. ¿Estás bien? No, respondió Radha, levantando la mirada hacia la desconocida. Al observarla, notó lo hermosa que era. La chica, muy distinta a ella, tenía el pelo rubio claro, ojos azules y una piel pálida salpicada de pecas. Lo único que tenían en común era el pelo ondulado, pero esa parecía ser la única similitud entre ellas. ¿Qué te ha pasado?, preguntó la desconocida con interés genuino, y sin esperarlo, Radha comenzó a contarle todo. Narró su vida trágica sin ocultar nada, mientras la otra la escuchaba atentamente. Al principio, la rubia no podía creer que una chica tan frágil como Radha hubiera pasado por tanto, pero pronto se dio cuenta de que no estaba mintiendo, la gitana hablaba con total sinceridad. «Oh, Dios mío, pobre», gimió la desconocida, alargando los brazos para abrazarla. Radha, inundada por una ola de emociones, lloró más intensamente que nunca, mientras las dos se aferraban la una a la otra en el banco. La gente que pasaba las miraba con simpatía, conmovida por la escena de consuelo mutuo. A pesar de la cercanía del momento, aún no eran amigas, hasta que un pensamiento cruzó por la mente de la rubia. «Chica, espera, creo que puedo ayudarte», dijo de repente. «Vivo sola. Si quieres, puedes venir a vivir conmigo».
Además, en el café donde trabajo, estamos buscando a una limpiadora, o quizás incluso a una camarera. Si te interesa, puedo hablar con mis jefes. Son buenas personas, y estoy segura de que me escucharán si te recomiendo. Radha, sorprendida por la oferta, sintió que era demasiado buena para ser verdad, como si fuese una trampa. Pero la propuesta era tan tentadora y la oportunidad tan atractiva que no pudo resistirse. Sí, estoy dispuesta a aprender, dijo finalmente. Me encantaría ayudarte con el alquiler, y no ocuparé mucho espacio. Prometo ser discreta. No te preocupes por eso, respondió Nastya sonriendo. Puedes vivir como quieras, sin problema. Por cierto, me llamo Nastya. Encantada de conocerte, dijo Radha, aún un poco incrédula por su suerte. Déjame enseñarte el piso en el que vas a vivir, dijo Nastya, y juntas caminaron hacia su hogar. Nastya vivía en un edificio nuevo, y a Radha le sorprendió lo caro que le parecía el lugar, pero Nastya, como si leyera sus pensamientos, la tranquilizó. Los pisos aquí no son tan caros como parecen. Pago unos 20.000 rublos al mes por este apartamento de una habitación. No te preocupes por el dinero, el primer mes yo me encargaré, ya está pagado. Y hablando de la casera, no te preocupes, ella me preguntó una vez si traería alguna amiga a vivir conmigo. Nunca he tenido amigas antes, así que le dije que no, pero ahora, bueno, Nastya dejó de hablar un momento, como si estuviera reflexionando. ¿Alguna vez he tenido verdaderas amigas? Se preguntó en voz baja. Nastya nunca había tenido buenas amigas hasta los 14 años, justo el día de su fallida boda. Hasta entonces, formaba parte de un grupo de chicas con las que salía de fiesta en Tabor. Aunque no se visitaban con frecuencia, disfrutaban asistiendo a las reuniones que organizaban los ancianos, donde pasaban la noche cantando, bailando y, a veces, aprendiendo a adivinar. Sin embargo, Radha nunca tuvo éxito en la adivinación. Una de las ancianas le dijo que Dios no le había dado ese don, lo que la ofendió, pero no había nada que hacer. El fracaso de su boda maldita marcó un punto de inflexión. Las chicas del pueblo que la habían apoyado la traicionaron, uniéndose a aquellos que ya la despreciaban. Se sintió completamente sola, hasta que conoció a Gog. Desde entonces, su vida cambió. Ya no buscaba amistades, sino supervivencia. Los contactos sociales pasaron a un segundo plano. Ahora, años después, Nastya le ofrecía algo inesperado, amistad. Radha no sabía si aceptar. ¿Y si la traicionaban de nuevo? ¿Y si otra vez se quedaba sola, después de abrir su corazón? ¿Podía confiar en alguien que había aparecido de la nada, como si fuese un ángel caído del cielo? Este pensamiento la atormentaba. Sabía que la vida siempre ponía pruebas, y debía asegurarse de que las intenciones de Nastya eran sinceras. El apartamento de Nastya era bonito, decorado con un estilo minimalista. No había sillas en la cocina, pero sí un sofá en el que Radha se ofreció a dormir. En la habitación contigua, una cama individual claramente pertenecía a Nastya, junto a varios escritorios llenos de dibujos. Soy estudiante de arquitectura, estoy en mi tercer año, le explicó Nastya. No te preocupes por el desorden, limpiaré todo y te daré un escritorio. Radha, asombrada, se dio cuenta de que Nastya era 4 años mayor que ella. A pesar de ello, seguía buscando alguna trampa en la amabilidad de su nueva amiga, algo que justificara sus dudas. Le hizo muchas preguntas incómodas, hasta que, cansada, Nastya le contestó bruscamente. Entonces, Radha, avergonzada, se disculpó. Es que no creo que la gente pueda dar cosas buenas sin esperar nada a cambio, confesó Radha, todavía desconfiada. Nastya, exhausta, se tumbó en la cama y la miró fijamente antes de responder con serenidad. Así es. Tendrás que acostumbrarte, le dijo Nastya. Y así, las chicas comenzaron a vivir juntas. Durante todo el año, Radha trabajó a media jornada en la cafetería donde había conseguido empleo, mientras Nastya seguía con su trabajo de limpiadora. Al principio, Radha no quería trabajar de camarera, pero no tuvo opción. Nastya ya le había advertido que el trabajo no sería fácil, no solo debía memorizar un montón de platos y sus ingredientes, sino también adaptarse a trabajar bajo presión. Sin embargo, con el tiempo,
la joven se adaptó y logró destacar. Se sentía satisfecha pagando poco por el alquiler y la comida, y hasta consiguió ahorrar algo de dinero por si no lograba una beca en la universidad. Pero el destino fue generoso con ella esta vez. Radha fue aceptada en el programa de enfermería, marcando el inicio de su carrera en el campo de la medicina. Durante esos años de estudiante, no buscó ninguna relación amorosa ni pensaba comprometerse con nadie, por lo que continuó viviendo con Nastya. Con el tiempo, su relación se fortaleció. Después de un año juntas, se volvieron confidentes, compartiendo sus pensamientos más íntimos y secretos. Radha a veces se avergonzaba de haber dudado de Nastya al principio, creyendo que podría traicionarla. La realidad era completamente diferente, Nastya nunca había sido capaz de hacer algo así. De hecho, le había dado tanto a Radha que la gitana sentía que le debía la vida. Pero Nastya nunca pensaba en términos de deudas. Se alegraba genuinamente de cada logro de su amiga, ya fuera un aumento de sueldo, una prima o la admisión en la facultad de medicina. El día que Radha entró en la facultad con una beca, Nastya compró una tarta entera para celebrar. Vaya, Nastya, como si no supieras que iba a entrar, dijo Radha, entre risas, mientras su amiga le respondía con una sonrisa. Pues me comeré la tarta yo sola. Así comenzó una nueva etapa en la vida de Radha. A medida que los años pasaban, estudió en la universidad y consiguió entrar en la residencia, tal y como había planeado. Para ello, dejó su trabajo en la cafetería y empezó a trabajar en una policlínica, lo que también contaría como experiencia para su futuro en la medicina. Mientras tanto, Nastya comenzó a distanciarse de Radha, no por falta de cariño, sino porque encontró a un joven con quien se casó. Se mudó con él, pero antes de irse le hizo una promesa a Radha. No estés triste, le dijo. Siempre estaré aquí para ti. Puedes llamarme incluso en medio de la noche, y vendré a consolarte. El día en que Nastya se llevó sus últimas pertenencias del apartamento, Radha no pudo contener las lágrimas. Radha temía profundamente que su amiga, Nastya, dejara de hablarle y la abandonara. Esa inquietud la consumía, pensando en la posibilidad de perder a la única persona que había llegado a confiar en ella. A pesar de su temor, no intentó cambiar la decisión de Nastya de mudarse. Pero cuando la gitana expresó sus dudas, Nastya fue firme. No, no me dejarás, respondió con determinación. Alégrate. Eres demasiado desconfiada del mundo. Necesitas ser más abierta y aprender a confiar. Estoy segura de que fue solo por suerte que nos encontramos la una a la otra. Somos muy afortunadas de tenernos, y te lo repito, no voy a dejarte. Nastya la miró con una sonrisa, intentando infundirle tranquilidad. No voy a dejarte. Después de todo, tú también te casarás tarde o temprano, ¿verdad? De ninguna manera, protestó Radha, pero Nastya solo se rió y, con una despedida final, las amigas se separaron. Desde entonces, Radha se sumergió por completo en su trabajo. El alquiler del apartamento ahora recaía enteramente en sus hombros, y aunque al principio lograba llegar a fin de mes, un año después de la partida de Nastya, la casera le advirtió de un incremento. Voy a subir el alquiler en 10.000 rublos, lo que hará un total de 30.000, le dijo la casera con un tono comprensivo. El mundo no se detiene, y cada vez todo es más caro. Tengo que ajustar el precio del piso. Radha comprendió la situación, pero el aumento era abrumador. Con su salario de la policlínica, apenas podía cubrir el alquiler, y ser estudiante de último año significaba que aún no tenía acceso a un puesto bien remunerado. Aunque estudiaba para ser cirujana, sabía que tendría que buscar otro trabajo para sobrevivir. Así que decidió intentar conseguir empleo como ayudante médico en un hospital privado de la ciudad. Sin embargo, cuando llegó con su currículum al hospital, se encontró con una situación desalentadora. El médico jefe, un hombre gordo y calvo con gafas de montura negra, la recibió con desdén. Vestía una bata médica que apenas le cerraba y, a pesar de su apariencia inofensiva, sus palabras dejaban una huella amarga. ¿Y a quién tenemos aquí?, dijo con una sonrisa burlona. Ah, traes un diploma de la universidad. Te graduaste en medicina, ¿verdad? Su tono era sarcástico, y Radha sintió como sus expectativas se desmoronaban.
El hombre rió con burla y añadió. Chica, ¿realmente crees que te convertirás en cirujana? Probablemente lo compraste en alguna parte, o como ustedes los gitanos, adivinaste a alguien en algún lugar y conseguiste tu diploma, dijo el médico jefe, con desdén. No, no aceptamos gente como tú como médicos. Tenemos miedo de que mates a alguien, y entonces seremos responsables. ¿De qué hablas? Eso es ilegal. Si quieres ir a un hospital estatal, ve a uno. No perteneces aquí. Lo mejor que puedo ofrecerte es un puesto como enfermera. 40.000 rublos es un salario muy alto para gente como tú en esta ciudad. No encontrarás un sueldo así en ningún otro lugar. Y si te portas bien, tal vez te dé una bonificación del 10%. Esa es la mejor oferta que tengo. Rada se sintió abrumada al escuchar que no creía en sus diplomas. Su incredulidad le dejó la boca abierta. El sueldo era atractivo, mucho más alto que lo que ganaba en el café y en la clínica, pero ¿cómo podría trabajar entre semejantes ludópatas como ese médico jefe? Aunque no era del todo feliz, continuó trabajando, con la esperanza de que su esfuerzo valiera la pena. Le dijo al médico que se lo pensaría y, al caer la tarde, llamó a Nastia. Estoy indignada por el comportamiento del médico jefe, dijo Nastia al contestar. Pero aún así, creo que deberías intentarlo. Tal vez no sea un buen jefe, pero, ¿y si es solo él? ¿Y si tus otros colegas son buenos? No creo que me apoyen, replicó Rada. Pero el salario es tentador. El sueldo de un estudiante es un sueño, respondió Nastia. Aunque me entristece oír que la casera ha subido el alquiler. Eso no es justo. Quizá puedas encontrar una compañera de piso. Así pagarás menos y podrás ahorrar para la residencia. Por cierto, ¿cómo van tus estudios? Voy bien, estoy aguantando, contestó Rada. Eres un monstruo, se rió Nastia. Tengo un diploma rojo de la Facultad de Medicina. ¿Y de qué sirve? Nadie cree en mis diplomas de todos modos. Bueno, me alegra que este doctor sepa que puedes hacer lo que él y sus otros médicos no pueden hacer, dijo Nastia, con un tono decidido. Así que se las arregle. Después de hablar un poco más, Rada se despidió de su amiga. Miró al techo, reflexionando si debía aceptar el trabajo o no. La inseguridad la detenía, pero estaba acostumbrada a lidiar con el rechazo desde que era niña, especialmente después de su fallido matrimonio. Así que decidió que no había razón para preocuparse y se decidió a llamar a la clínica al día siguiente para confirmar que estaba lista para trabajar. Al día siguiente, se presentó en la clínica. Todo parecía estar bien, aunque el personal era amable pero la ignoraban y no le hablaban. Su jefa era una de las enfermeras, quien le explicó rápidamente sus tareas y dónde encontrar lo necesario para limpiar. Rada recorrió la clínica, maravillándose de la pulcritud del lugar. Junto a otra compañera, tendría que mantener ese nivel de limpieza, y su compañera era una mujer mayor que a menudo se quejaba de dolor de espalda. A medida que trabajaban, Rada escuchó en una conversación que la anciana estaba ahorrando para financiar los estudios universitarios de su nieto. ¿Por qué eres tan guapa?, preguntó tía Natasa, sorprendida. ¿No podrías encontrar un trabajo mejor aquí? Sí, me encantaría trabajar aquí, pero no como enfermera, sino como médico. Estoy estudiando para ser cirujana, respondió Rada con determinación. Sin embargo, no creen que sea especialista. No puede ser. Tía Natasa la miró con escepticismo. Vamos, no es la primera vez que te tratan como a una gitana, como si intentara ser ignorada por la sociedad. No les gustamos, dijo Rada con resignación. Vamos, no digas tonterías. Eres una chica tan guapa. No es una pelea, los novios te persiguen en tropel. No te creen, es un gran error. Acabarán llorando algún día, afirmó Natasa, intentando animarla. Rada no contestó nada, simplemente continuó en silencio, ayudando a los pacientes a sentirse cómodos en la clínica, fregando el suelo y quitando el polvo a las enfermeras. Después de un par de días, todas las enfermeras comenzaron a sentir celos de Rada. La enfermera interna, Natalia,
les contaba a las demás lo afortunada que era de tener a una compañera tan guapa, amable y simpática. Las enfermeras tomaron ejemplo de la doctora jefe, pero la garra de la gitana, como solían referirse a su apariencia, era demasiado notoria, nadie se atrevía a acercarse a ella porque, bromeaban las mujeres, un día podría quedarse sin cartera. Radha se tragó su resentimiento y siguió trabajando. ¿Qué importaba lo que dijeran los demás? Ella estaba haciendo su trabajo de forma competente y precisa, y eso significaba que los jefes tendrían que reconocerlo. Era una lástima que, siendo una estudiante con honores de la Universidad de Medicina, tuviera que limpiar y atender a los pacientes, pero también era un trabajo y, de cierto modo, una alegría médica. La junta continuó atendiendo a la gente como estaba previsto. Así que, aunque el resentimiento la acompañara, Radha siguió llevando su cruz con la cabeza bien alta. Sin embargo, en una ocasión, solo una vez, se sintió tan ofendida que no pudo mantener la boca cerrada. Había jóvenes en prácticas en la clínica que se estaban graduando en medicina, y las enfermeras no ocultaban su desprecio hacia el pozo negro gitano local. Retaban a la generación más joven a atreverse a expresar su ira sobre a quien descargar su frustración. Los estudiantes nunca pensaron que podrían ofenderla, ya que Radha recordaba haberse graduado en la universidad y haber realizado las mismas prácticas que ellos. A pesar de todo, se alegraba de verlos tan jóvenes y ambiciosos, aunque también temía que los chicos le apuñalaran por la espalda. Estaba cansada y deseaba descansar pronto en las dependencias del personal. Sin embargo, un estruendo la sacó de sus pensamientos, vio como un cuerpo se desplomaba. Lentamente, levantó la vista y se encontró frente a un pequeño grupo de aprendices. 3 estudiantes reían, mientras un cuarto se sacudía el agua. ¡Maldita sea! ¿No podías haber puesto el cubo en otro sitio? Los pantalones son caros, exclamó el estudiante, maldiciendo. Radha, al principio, bajó la mirada, pero el cansancio del trabajo también la afectaba. ¿Y por qué tengo que lavar la mitad del pasillo por tu culpa?, replicó, con un tono cargado de frustración. Es tu trabajo, tendrás que hacerlo 30 veces, dijo el estudiante, antes de marcharse al baño a limpiar sus pantalones. Sus compañeros lo siguieron, riéndose de él y de la insignificante lavandera. La ira de Radha no era solo producto de la rabia, sino que una de las palabras de algún alumno la había herido como nadie lo había hecho antes. La chica se golpeó rápidamente contra el suelo y corrió a su habitación, llorando a moco tendido. 15 minutos después, su compañera Natalia entró en la habitación y se apresuró a calmar a Radha. ¿Por qué te tapas la nariz, niña? ¿Quién te ha hecho daño? Oh, yo les he hecho daño. No hagas eso, tía Natasa. Son los alumnos que se han peleado conmigo. Se pelearon conmigo y decidí rendirme. Me quejé. Me alegro. Oh, Dios mío, tía Natasa, ¿cuándo vendrá en la vida una racha brillante? Definitivamente vendrá. Solo tienes que creer en ello y todo saldrá bien. Los delincuentes tarde o temprano recibirán su merecido, respondió Natalia, tratando de consolarla. Radha sonrió amargamente, sintiendo que la esperanza era un consuelo escaso en medio de su desánimo. Esa noche, llamó a su amiga como de costumbre, buscando un poco de apoyo en la conversación. Sobre lo que había pasado hoy, Radha sintió un alivio momentáneo. Me alegro. Quizá deberías intentar tomar turnos de noche, sugirió Nastya. ¿Por qué vas directamente a trabajar después de la escuela? Descansa un poco y luego sal a la noche. No, no como la mayoría de las enfermeras, respondió Radha, pensativa. Nunca lo había considerado. Sí, le preguntaré a mi jefe si puedo trabajar de noche, aunque, por lo que sé, solo el guardia y algunas enfermeras trabajan en ese horario. No sé, Nastya, pero tu idea es buena, dijo Radha, sintiendo que al menos había una opción a considerar. Después de discutir sobre más trabajo, Nastya compartió buenas noticias, estaba embarazada. En unos 3 o 4 meses, me reconocerán el bebé. Sería genial que pudieras ir de compras conmigo, dijo, su voz rebosante de felicidad. Al enterarse de esta maravillosa noticia, Radha se alegró por su amiga y le deseó un embarazo fácil. Sin embargo, al terminar la llamada,
Una oscura ola del pasado la invadió al recordar cómo sus propios padres le habían privado de su felicidad maternal. Recordó cómo, de manera insensata, le habían dado un niño extranjero, la vergüenza y el miedo la invadieron, y de repente sintió una punzada de envidia. Nastia, claramente, estaría bien con el bebé, mientras que Rada tuvo que enfrentar su pecado en el hospital, temerosa de que el recuerdo de ese niño no la dejara en paz y la atormentara en sueños. Pasó la noche atormentada, recordando el pasado y preguntándose si era digna de esa felicidad. Se decía a sí misma que el destino había sido amable con ella, pero con un trasfondo de dificultades que la seguía. Reflexionó sobre lo que había hecho mal a otra persona y cómo ahora era responsable de eso, aunque no podía recordar nada que la hiciera culpable. Vivía como cualquier otra persona normal, excepto por ser gitana. Sin embargo, se preguntaba si su sangre realmente la hacía responsable de algo tan triste. Era ridículo. Las personas deberían ser responsables de sus actos, pero ¿tenían que cargar con la culpa de las acciones de sus antepasados? Todo parecía más misticismo que realidad. Se fue a la cama al amanecer, recordando que tenía que levantarse pronto para ir a clase. Se convenció de que debía descansar porque la vida nunca se detiene en el lado oscuro. Aquellos que luchan contra la oscuridad siempre ganan en la vida. La oscuridad, pensó, solo era obra del diablo y una chica como Rada no debería haberle obedecido ni haber bailado a su son. Muy pronto, ella también sería tan feliz como su amiga Nastia. Y Rada estaba más cerca de la verdad que nunca. Las historias inusuales continuaron, y esta vez su historia era positiva. El médico jefe le permitió limpiar por las tardes. Por las tardes, trabajar en el hospital era una verdadera salvación para Rada. Sin embargo, aún había algunos inconvenientes. Por ejemplo, no podía ver a su buena compañera Natalia, ya que ella solo trabajaba durante el día, lo que entristecía a Rada. A pesar de esto, era reconfortante saber que solo habría 2 enfermeras de guardia, lo que significaba que no querrían tener sueño ni abusar de la pobre chica. Recuerda que la primera vez que vino al hospital, Rada no prestó atención al principio. Siguió fregando los suelos mientras escuchaba el sonido insistente del teléfono en la enfermería, pero nadie acudía a contestar. Las llamadas provenían de 2 o 3 personas, y Rada empezó a preocuparse por los pacientes. Entonces decidió ir a la habitación de las enfermeras, donde encontró a 2 hermanas tranquilamente tumbadas en el sofá. Rada despertó a una de ellas, quien, molesta, le preguntó: ¿Qué quieres? ¿O todos los pacientes se despertarán ahora? La enfermera se levantó descontenta y fue a contestar al teléfono. Rada continuó con su trabajo, pero 5 minutos después vio a la otra enfermera salir corriendo de la habitación. Intentó ignorar el alboroto, pero la curiosidad pudo más, y se acercó a escuchar la conversación. ¿Por qué no contesta Vitaly Mihailovich?, decía una de las enfermeras. Maldita sea, lo necesitan tanto. Rada recordó que Vitaly Mihailovich era el cirujano y sintió un leve escalofrío. Se disparó las orejas al escuchar una broma sobre cómo, si se iba de vacaciones, apagaría el teléfono para que nadie pudiera localizarlo. Supuso que había mucho de verdad en esa broma. La segunda enfermera, apenada, comentó: ¿Qué vamos a hacer ahora? Traerán a Prokhorov. ¿Y quién va a operar?, preguntó la primera enfermera, con evidente preocupación. Las chicas empezaron a llamar al jefe del hospital, pero él no respondió a sus llamadas. Frustrada, Rada decidió intervenir y dijo: ¿Tienen algún problema? A esta pregunta, una de las enfermeras no quiso contestar, pero la otra sí lo hizo. Tenemos un paciente masculino muy rico, que siempre es atendido en nuestra clínica. Siempre mantenemos la mano en el pulso para asegurarnos de que no nos deje como competidores. Estamos dispuestas a atenderlo incluso por la noche si tiene dolores agudos. Pero nuestro cirujano se fue de vacaciones hace poco. La tensión en la habitación era palpable. Rada, sintiendo la urgencia de la situación, se ofreció a ayudar en lo que pudiera. Aunque no era su papel, la inquietud por los pacientes la empujó a actuar. El cirujano llevaba un tiempo de vacaciones. Al parecer, el estado del hombre había empeorado, y sus parientes lo estaban trayendo directamente al hospital.
La inquietud se palpaba en el aire. ¿Y quién va a ayudarlo?, preguntó una enfermera, frustrada. ¿Por qué no contesta nadie al teléfono?, añadió, intentando comunicarse nuevamente con los médicos. Le haré un examen y, si es necesario, una intervención quirúrgica, declaró, con determinación. Las enfermeras se miraron. La más grosera de ellas exclamó: Me alegro de que no estés aquí para ver a Brad. Vete y no nos estorbes. ¿Quién demonios te dijo que esto era una broma? Contrólate. Yo también estoy estudiando para ser cirujano. He estado practicando durante horas. Me alegro. Jesús, sal de aquí, respondió una segunda enfermera. Radha no entró en discusiones. Sabía que tenía trabajo que hacer, debía limpiar 5 salas más, lavar las flores, regar los lavabos y limpiar los inodoros. Pensó que ellos debían encargarse de sus problemas, los desafortunados. Solo si el paciente era un pez gordo, se preocuparían tanto por su bienestar. Estaba limpiando los lavabos del baño cuando oyó de nuevo el bullicio en el pasillo. Era el hombre rico, y pudo escuchar su angustia y sus quejidos de dolor. La chica decidió salir a ver qué sucedía. Mi hijo necesita una operación. ¿Dónde están todos sus médicos?, gritó una mujer de edad avanzada, aparentemente la madre del paciente. Vestía de manera lujosa y sostenía las asas de la camilla con firmeza. El hombre, que apenas debía tener unos 30 años, parecía desmejorado, tenía los ojos cerrados y la piel cubierta de sudor. No dejaba de gemir. Oh, sí, sí, sí. Los médicos se están preparando para su cirugía. No te preocupes, dijo una de las enfermeras, tratando de calmar a la mujer. ¿Cómo es que mi niño iba a ser operado después de todo?, preguntó la madre con desesperación. Mamá, ¿cuántas veces te he pedido que no me llames niño?, replicó el hombre, en un intento de restarle gravedad a la situación, mientras una risa forzada escapaba de sus labios. La segunda enfermera fijó su mirada en Radha y rápidamente la arrastró de nuevo al baño. Ahora tengo a la enfermera jefe al teléfono. Ha accedido a dejarte operar. Reza a Dios para que no acabes como una gitana. Si matas al paciente, no vivirás. ¿Entendido? Sí, entendido. Estará bien. Muy bien, prepárate para el quirófano, dijo la enfermera con seriedad y se apresuró. Las enfermeras trajeron al paciente para un examen con una máscara. Bogach no reconoció a la chica de uniforme de limpiadora que se le echaba encima en el pasillo. Querido, tienes el apéndice inflamado. Vamos a extirparlo rápidamente y no te dolerá, le aseguró. Pidió a las enfermeras que le administraran anestesia, pero las chicas apenas recordaban cómo hacerlo, ya que un anestesista especial debía estar presente en la clínica. Sin embargo, el hombre parecía haber perdido el conocimiento y no sentía nada. Así que Radha comenzó la operación, con todos los pensamientos nublados. En la consulta, era solo una asistente, pero ahora no había nadie a su alrededor, solo enfermeras sin preparación que le pasaban algodón, temerosas de que ella, en su inexperiencia, pudiera lastimar al paciente. Ambas temblaban, preocupadas por si Radha podía causar un escándalo en su turno. Dormirían hasta la madrugada antes de las rondas, y la noticia de un hombre rico enfermo que había sido operado de noche se esparciría rápidamente. Radha, al operar, manejaba sus herramientas con habilidad. Las enfermeras, que la habían regañado e insultado por poco, comenzaron a preguntarse si realmente era una especialista. ¿Por qué no habían verificado los documentos antes de dejarla operar? Mientras Radha finalizaba la operación y daba instrucciones a las enfermeras, una de ellas susurró: Dios, si recupera el conocimiento, te creeré. Radha sonrió. Pensó que era gracioso como estas personas, que antes la miraban con desdén, ahora dependían de ella en lugar de un médico. Gracias a Dios, por fin tenía el trabajo que siempre había deseado. Ella había estado operando en una clínica real, un logro que nadie creía posible y que ahora demostraba que todos se habían equivocado con ella. Finalmente, el jefe médico llegó y decidió no despertarla, pues había salvado la vida del hombre rico. Ella podía descansar tranquila después de la intervención.
Sin embargo, al despertarse por la mañana, Radha se dio cuenta de que aún quedaba trabajo por hacer y se levantó de la cama de un salto. Había logrado salvar a un hombre sin la ayuda de nadie, y mientras caminaba por el pasillo, notó que los demás médicos y enfermeras pasaban junto a ella sin prestarle atención. Las enfermeras ya se habían cambiado y se habían ido a casa. Radha sintió una punzada de tristeza, pensando que su esfuerzo parecía no ser valorado. Se puso el uniforme y decidió buscar el resto de los pacientes hasta que llegó Natalia, quien quería visitar al hombre rico al que ella había salvado la vida esa noche. Sin embargo, Radha sentía que no tenía derecho a acercarse. Entró en la habitación justo cuando el hombre comenzaba a salir lentamente de la anestesia y recobrar la conciencia. ¿Cómo te sientes?, preguntó Radha, ansiosa. ¿Y tú eres un médico en delirio?, respondió el hombre, apenas capaz de sostener la conversación. Sabía que debía decir que estaba bien, que no le dolía nada. En ese momento, el médico jefe entró en la habitación. Al ver que Radha estaba presente, ella rápidamente comenzó a limpiar el suelo con una fregona, como si eso pudiera disimular su nerviosismo. El médico frunció el ceño, pero no dijo nada. Se volvió hacia el paciente. Es extraño, dijo con voz deliberadamente alta. Aquí no hay más médicos que yo. No lo sé, creo que alguien ha venido a verme. La anestesia es así, contestó débilmente el hombre, antes de continuar. ¿Y dónde está la mujer que me operó? Mujer, querido Leonid Vitalievich, estás confundiendo algo. No tenemos mujeres cirujanas, solo hombres, replicó el médico jefe, intentando desmentir la afirmación del paciente. No, no, no. Recuerdo a la mujer. Examíname. Ella fue quien realizó la operación. No me mientas. Encuéntrala e invítala aquí. Quiero hablar con ella, exclamó el hombre, su voz firme y decidida. Radha, que había estado escuchando la conversación con atención, tragó saliva y sintió cómo la alegría le invadía. Por supuesto, el médico jefe no podía evitar pensar que todo eso era una tontería. Sin embargo, al final, Radha no pudo soportarlo más. Se tragó el nudo en la garganta, se dio la vuelta con orgullo y declaró. Ayer fui yo quien te operó, fui yo quien te examinó. El hombre rico la miró, y su expresión mostró que, si ella decía una palabra más, podría considerarse despedida. Finalmente, Leonid habló. Tú, sí, tú. Recuerdo tu voz, tan agradable, suave, tranquila y tranquilizadora. Sí, eras tú. Pero, ¿por qué llevas un uniforme de limpiadora? ¿Dónde está tu bata? Quiero que me examines. Tuve que dar mi uniforme a la tintorería. Es solo temporal, interrumpió el médico jefe. Con mucho gusto, por favor, lávate las manos y examina al paciente. Una doctora guapa. Los ojos de Radha casi se le subieron a la frente ante el elogio, pero obedeció. En 5 minutos ya estaba examinando a Leonid. Bueno, los puntos se curarán y estarás sano como antes, dijo ella. Excelente. Muy bien. Quiero que seas mi médico personal, declaró Bogach, mientras el médico jefe quería intervenir, pero Radha no le permitió hablar y, audazmente, dijo. No puedo ser médico porque no trabajo aquí. Trabajo como enfermera y no me contrataron como médico a pesar de mi formación de primera clase. Solo confiaban en mí para limpiar los suelos porque tengo sangre gitana. Te operé porque soy una maestra en mi oficio, pero en esta clínica me cortaron las alas. Me cortaron las alas y me esconden para que cante. ¿Por qué trabajar en un lugar donde tu esfuerzo no se valora lo más mínimo? Se lamentó Radha, su voz cargada de frustración. El médico jefe, al escucharla, se asustó tanto que se puso pálido, no pudo soportar más y salió corriendo de la habitación. Con rapidez, metió sus cosas en el bolso, abandonó la clínica y se dirigió a casa. Se dijo a sí misma que estaba contenta de volver hoy a la universidad, pero en lugar de asistir a las clases, optó por descansar en casa. Estaba harta de todo el mundo. Nastia la llamó, pero Radha ni siquiera cogió el teléfono, estaba dolida hasta la médula. Había hecho una operación tan buena y la habían tratado como basura.
Decidió que hoy se escondería de la gente en su piso y que mañana buscaría trabajo, porque aún tenía que pagar la comida. Sin embargo, al final del segundo día de su autoimpuesto aislamiento, no quiso abrir la puerta, pensando que podría ser Nastia. Se alegró al pensar que tal vez era su amiga, pero los golpes en la puerta no cesaron, así que se vio obligada a levantarse y abrir. Al hacerlo, se encontró frente a la madre de Leonid, quien miró el desorden de la casa y la ropa de Rada con un poco de aprensión. «He venido a verte por un asunto serio», dijo la mujer, su tono indicando la gravedad de la situación. «¿Le ha pasado algo a tu hijo?», preguntó Rada, alarmada. «No, está bien. Me pidió que te buscara», respondió la madre de Leonid. «¿Por qué?». «Estoy estupefacta», se sorprendió Rada. «Cálmate. Has realizado una gran operación a mi hijo. Se siente muy bien. Te buscamos para que seas el médico personal de nuestra familia. Creí haberle dicho a tu hijo que he estado trabajando en la clínica casi extraoficialmente». «No soy un médico activo», interrumpió la mujer, su voz llena de respeto. «Me alegro. Sí, escúcheme. Nos hemos enterado de todo sobre usted. Es una pena. Tu jefe ahora no creía en tal talento. No sé si deseas volver al hospital, pero si la respuesta es sí, es mi trabajo hablar contigo y ponerte de mi lado», comenzó la madre de Leonid, con un tono decidido. «Sé que no has recibido tú. Está bien. Si eres nuestro médico privado, no te pediré tus papeles ni tus credenciales. Te pondremos en plantilla». Rada escuchaba atenta mientras la mujer continuaba: «Tu familia tiene una historia muy misteriosa. Me alegra que no hayas oído hablar de nosotros. Los Prokhorov son conocidos en la ciudad». «No, no lo hemos hecho», respondió Rada, intrigada. «Bueno, deberíamos aparecer en un canal de televisión o algo así. Somos los mecenas más ricos de las artes en esta ciudad. Estamos haciendo mucho bien, pero ese no es el punto. Además de eso, somos muy ricos. Mi marido falleció y ahora vivo con mi hijo en nuestra mansión. Para mantenerla, por supuesto, necesitamos personal, incluido el de la doctora Uraf». Rada sintió que su cabeza daba vueltas. Los ricos querían contratarla. Ahora iban en serio, pero la suerte le sonreía. Tendría que visitar al hombre varias veces a la semana, ya que su salud era bastante delicada, por lo que se necesitaba un médico casi todo el tiempo. Sin embargo, por semejante horario, Rada cobraría 50.000 rublos más que en su antiguo trabajo, y el horario sería mucho más flexible. Así podría terminar sus estudios en la universidad y trabajar a tiempo parcial o como residente. Con el tiempo, la llamaban más a menudo a la mansión de los Prokhorov. No era por el deterioro de la salud de Leonid, sino porque el hombre se había enamorado de ella, de esa joven que había pasado por tantas desgracias. Leonid estaba cautivado por su belleza y por su historia, algo en ella lo atraía de manera inexplicable, como si la flecha de Cupido lo hubiera alcanzado y no pudiera escapar del amor. El amor había estado persiguiendo a Rada durante mucho tiempo. Ella había terminado sus estudios y ahora se preparaba para los nuevos exámenes de ingreso. La confesión fue espontánea: la amiga de Rada, Nastia, había dado a luz a una hija, y Rada sentía un cariño profundo por la pequeña. Sin embargo, Nastia no quería que su amiga se alejara y decidió atarla a su familia. Un día, Rada recibió una llamada urgente de Nastia, quien lloraba y decía que su bebé tenía un sarpullido y que estaba muy preocupada. «No confío en estos médicos. Primero dime qué le pasa», dijo Rada, con determinación. Nastia no podía detenerla, y la preocupación por su madre era abrumadora. Rada solo dejaría examinar a su hija, así que tuvo que permitir que Nastia entrara en la mansión. Afortunadamente, Leonid no estaba allí. «Me alegra que estés aquí. Habrías sido una buena madre», dijo Leonid, y esas palabras se le escaparon sin querer. Se sintió avergonzado, incapaz de mirarla a los ojos, cuando de repente sintió un beso suave en su mejilla. Un mes después, Leonid y Rada se casaron, sin esperar una oportunidad mejor. Un año después, nació su bebé. Rada había superado sus miedos, había aprendido que sus errores pertenecían al pasado y que no valía la pena aferrarse a ellos.
Era mejor dejar ir esa parte oscura de su vida y esperar un futuro más brillante. Gracias por elegirme, dijo Rada, con una sonrisa. Llevamos 4 años escribiendo historias para ti, respondió Leonid, con cariño. Esperamos tu regreso para una consulta personal y nuevas emociones. Todo lo mejor.